hasta donde lleguemos. Ok, bien, vamos a comenzar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les voy a compartir entonces este PPT, donde espero que ustedes también participen. Así que lo vamos a dejar así nomás. Ah, no, pero... No, mejor lo voy a dejar así porque tengo animado un par de cosas, ¿ya? Cualquier consulta me dicen nomás. Aquí está el mismo Routledge, que vamos a seguir trabajando con ese cuestionario, pero también está Dirk, que es un colega alemán, que vino para acá el 2019 justamente, y hizo algunas clases en pregrado, en posgrado, poquitas, porque justo estábamos en paro. Fue en realidad una pena, independiente de que los paros también tienen su objetivo loable, pero lamentablemente Dirk tuvo 3 meses acá y alcanzó a hacer una clase, porque hubo como 2 meses de paro. Pero él lo tengo aquí porque vamos a analizar un cuestionario de él que también es bien interesante y que espero que ustedes lo usen para hacer el segundo taller, por lo menos alguno. La idea es que ustedes elijan algún cuestionario de los que ya existen o lo modifiquen un poco y puedan así hacer la actividad del segundo taller. ¿Ya? Pero antes, un poco para revisar así en conjunto, obviamente formativamente aquí, y a cada uno le llegará, a cada grupo le llegará su revisión, algunos ya se lo envíen, y espero hoy día terminar de enviárselo a los demás. Aquí tenemos entonces el artículo, que ya es un clásico, yo lo ocupo hace como muchos años, desde que salió, yo creo, porque es bastante claro, bastante importante. Hay pocos artículos de educación científica en Chile, y este fue uno de los primeros, así que mis reconocimientos para Maranela y para Carla, ¿ya? Y acá está el resumen, para que vean que con el resumen ya se pueden sacar bastantes cosas de las que se pedían en el taller, ¿ya? En general todos han hecho una buena revisión, bueno, en realidad he revisado 3 o 4, me faltan otros 6, más o menos, pero los que he revisado en general han dado o han, digamos, encontrado 4 aspectos de una investigación cuantitativa sin problema. Aquí, por ejemplo, porque se utilizan, por ejemplo, análisis estadístico, porque, por ejemplo, el N es medianamente grande, ¿cierto? Porque se reconocen variables, ¿cierto? Aquí están varias de ellas, sobre todo en los objetivos, ahí están todas las variables. Entonces hay bastantes pistas para darse cuenta que es un estudio cuantitativo, ¿ya? Y eso lo hicieron en general súper bien. Lo otro que lo hicieron también bastante bien, por lo menos los grupos que he revisado, es el super título. Buenos títulos. Yo diría que de repente mejores que este. Incluyen algunos unas preguntas entre medio, son más sugerentes, pero bueno, las investigadoras aquí fueron más bien sobres con el título, quisieron eh, ser tan como innovadoras. Total, era casi el primer paper de educación científica en Chile, así que igual lo voy a leer todo aquel que estuviera interesado. Y las preguntas de investigación en general también lo han hecho bastante bien los grupos que he mirado. Ojalá, o la idea es que estén relacionadas con estos objetivos, que aquí están bastante explícitos, ¿cierto? Un primer objetivo es analizar el nivel de alfabetización científica y actitud hacia la ciencia. O sea, quieren analizar esas dos variables. En general, en la muestra que se presenta, y incorporando también la comparación con otras 2 variables. Ahí ya tenemos 4 variables, ¿ya? Y el segundo objetivo explícito es evaluar la relación entre las 2 variables principales, ¿no?
Entonces, en general uno podría tratar de generar, valga la redundancia, 2 preguntas que estén asociadas a estos 2 objetivos, pero también se podrían hacer más. Ahora, tampoco la idea no es hacer 8 preguntas, porque es un poco mucho. Siempre el espacio y lo conciso y lo preciso se valora en un artículo, ¿ya? Pero en general, esas 2 preguntas se podrían hacer, a lo mejor 3, pero tratando de incluir todo aquello que está en los objetivos. Si ustedes hicieron 2 preguntas, pero a lo mejor se centraron solo en 2 variables y no pusieron, por ejemplo, no sé, sexo y nivel socioeconómico, en general, esas preguntas no estarían. A lo mejor la pregunta está bien hecha, pero no incluye todo lo que se está estudiando en el estudio, ¿ya? Así que probablemente no tengan todo el puntaje. Y después, en cuanto a la hipótesis también, en general han hecho algunas hipótesis que tienen mucho que ver con el artículo, ¿ya? Obviamente ahí hay que ir mejorando de acuerdo a cómo uno va practicando, pero en general también están más o menos bien. Y luego acá yo tengo en diferentes colores un poco las pistas que se podrían asociar al tipo de investigación. ¿Ven? En azul tengo, por ejemplo, que aquí dice análisis de tipo descriptivo. Entonces uno, si dice aquí que se hace un análisis de tipo descriptivo, en términos como estadísticos, uno podría inferir que se está describiendo variables, por lo tanto podría ser un estudio descriptivo, al menos. Y por otro lado también se habla de correlaciones, que es también el mismo nombre que tiene uno de los tipos de estudio. En este caso, porque nuevamente acá los análisis comparativos, es comparar, también entonces estamos seguramente correlacionando o describiendo 2 variables, y acá también dice los análisis correlacionales. Así que lo más correcto sería decir que es un estudio descriptivo comparativo. Ahora, si alguien me argumenta que porque parece que fuera el primer estudio bien hecho en Chile, también podría ser exploratorio. Si alguien me pone exploratorio correlacional, por ejemplo, está bien, o exploratorio descriptivo, y no dice lo correlacional, sería como, porque está muy evidente de que se están correlacionando variables. Seguramente no va a tener todo el puntaje. Pero por lo menos si dice que es descriptivo o que dice correlacional, ya se está reconociendo un tipo de estudio. Y yo diría que son 2. Diga, si alguien tiene alguna consulta, pregunta, por favor, dígame nomás. No sé si en el chat hay algo. Creo que no. ¿Quién iba a hablar? ¿Alguien iba a decir algo, no? ¿No? No sé que alguien iba a hablar. Están ahí, ¿no? Y el diseño del estudio, en general el diseño, más que por los resultados, debería estar siempre su descripción en los métodos. Y aquí se dice, se administraron ambos instrumentos, porque antes se describen 2 instrumentos, a tantos estudiantes, y se describe dónde. Y aquí en ninguna parte dice se hizo un seguimiento o se manipuló y entonces se hizo una intervención. No, se está diciendo solamente que se aplica un cuestionario. Probablemente entonces una pura vez. Por lo tanto, el estudio tiene un diseño más bien no experimental y tampoco es longitudinal, sino que es una foto transversal. Diga, Aileen. Pero lo que pasa es que cuando tuvimos que hacer ese trabajo, yo igual estaba con mucha duda de si era descriptivo o no, porque al menos yo con mi grupo pusimos que era correlacional y el otro. Exploratorio, Exacto. si lo recuerdo. Sí, pero no pusimos que era descriptivo porque nos surgían dudas porque en el descriptivo era que se veían como características y al menos aquí nosotros no encontramos como que se describieran las características de los estudiantes. Entonces por eso no pusimos descriptivo. Mira, qué buen argumento. A ver, dime por qué, o dígame si alguien sí ve que se están describiendo características de los estudiantes.
Dos participantes levantan la mano. ¿Quiénes son? Díganos a los que levantaron la mano. Ah, Nicolás. Yo creo que efectivamente las características que se describen en el artículo son los niveles de alfabetización científica y las actitudes hacia la ciencia. Ya, sí, eso va a caracterizar, pero incluso hay otras que antes de yo aplicar cualquier cuestionario, porque hay el índice que no es descriptivo porque no se describen a lo mejor variables o características de los estudiantes, pero ahí están, pues, de hecho son dos, ¿sí o no? También hablaba del curso específico. Ah, perdón, no levanté la mano. Pero no importa, diga nomás, Camila. Ya, el curso específico, ya, está diciendo entonces Exacto. que son de un curso, era primero medio parece, ¿no? Segundo medio. Diga, El sexo y el nivel socioeconómico son características, ¿no? exacto, sí, como también dice Vanessa. Esas igual son características, Eileen. Entonces, en el fondo, la correlación, así como, por así decirlo, estricta, es entre las dos variables más importantes, que son la alfabetización y la actitud. Ellos dicen, el segundo objetivo es evaluar la relación entre la alfabetización y la actitud. Esa es una correlación, por lo tanto es un estudio correlacional. Pero el objetivo anterior dice analizar los niveles de alfabetización y actitud estableciendo comparaciones, que es lo mismo que podría decir, tomando en cuenta las características de género y establecimiento de los estudiantes. Es que yo por eso pensé que esos dos objetivos eran como correlacional, porque en los dos se están estableciendo comparaciones y como que ninguno busca totalmente describir como a las variables, como la población, como que no llegan y describen a los estudiantes, como que el estudio no era netamente describir, entonces yo pensé que al menos los dos objetivos eran correlacionales, y como también tenía características del estudio exploratorio, le pusimos también que era exploratorio. Uh-huh. Estamos de acuerdo. Pero si alguien lo vio desde la otra perspectiva, digo yo, que es que se están describiendo la variable actitud y la variable alfabetización de acuerdo a ciertas propiedades de los estudiantes, que son dónde estudian y qué género tienen o sexo, también es una forma de verlo. Por eso aquel que Sí, puso descriptivo correlacional, yo claro, también... es que nosotros de hecho íbamos a poner hasta las 3, porque yo le dije, oye, ¿y si es descriptivo? Y empezamos a relacionar y como que estuvimos mucho rato hablando de si era descriptivo, y al final llegamos a la conclusión de que no era, pero íbamos a poner de hecho las 3 y después dijimos, no, pero ¿cómo van a ser 3? O sea, no, po. Pero sí, ¿Cómo tan capcioso claro, el taller? sí, exacto, nos No, surgió la duda. pero, o sea, lo importante, yo creo, es que al menos uno de los objetivos podría ser claramente correlacional. Es que cuando generalmente se habla de correlación cuando se están comparando dos variables medibles continuas. ¿Mm? Igual uno puede hablar de correlación en lo que tú estás diciendo, que justamente yo correlaciono, claro, nivel socioeconómico con actitud hacia la ciencia, porque tengo 3 niveles. Entonces veo, también puede ser. Pero donde generalmente los estudios se declaran correlacionales o hablan de que van a ser una correlación, como este habla de correlaciones y no hace correlaciones o no dice que hace correlaciones eh, con el nivel socioeconómico o con el género. Igual presenta esos resultados, pero esos resultados los presenta como relaciones entre las variables. En todo caso, puede ser que uno describe el estudio como correlacional completo o como correlacional y descriptivo o exploratorio correlacional o exploratorio descriptivo y correlacional. Lo que no esperaría es que no se den cuenta de que es correlacional. En lo otro podemos tener diferentes puntos de vista.
Diga, Camila. Es que sobre eso mismo quería saber Mm, por qué, a ver, lo que pasa es que a mí cuando empezamos a ver esta materia lo que más me costaba era como determinar a qué categoría correspondía cada uno, entendiendo que era una categoría siempre, pero ahora entiendo que en realidad una investigación puedo clasificarla hasta con 3 criterios distintos o puede pertenecer a 3 categorías distintas siempre que yo las sepa argumentar bien. ¿Eso seguiría estando correcto entonces? Está totalmente correcto porque tiene que ver con los objetivos, Camila. Yo puedo hacer un estudio que en el fondo son 2 estudios, porque yo digo, primero voy a describir y después voy a correlacionar. Y si yo lo digo como aquí, como 2 objetivos separados del estudio, me está claro que yo podría decir que el estudio es de dos tipos. Primero descriptivo y después correlacional. Profe. Diga. Y además, como tiene 2 objetivos, puede tener 2 hipótesis, ¿cierto? ¿O Por no? O supuesto, 2. por supuesto. Y Sí. de hecho tiene más. O uno podría pensar que tiene más de 2. Porque, claro, O tiene 2 dos. preguntas de Una investigación. hipótesis, una hipótesis podría ser que hay una relación positiva entre alfabetización y actitud, ¿cierto? Es una de Exacto. las hipótesis. Y la otra hipótesis, más que una, pueden ser 2, porque yo puedo hipotetizar sobre Relacionar eh, también el, el, el- el el- género con las 2 variables principales, o el nivel socioeconómico con las 2 variables principales. O incluso hacer más hipótesis sobre diferentes relaciones entre variables. Es que como habían 2 objetivos, nosotros hicimos como una pregunta para la primera, que era de como la relación que habría entre el nivel socioeconómico, el sexo y las otras 2 variables, y después hicimos uno relacionando lo que era la alfabetización científica con la actitud. En general, yo Entonces, corregí, yo corregí de acuerdo a lo bien o mal estructurada que estaba la hipótesis, no en cuanto al número, porque en realidad podrían haber varias de acuerdo a lo que nos presenta el trabajo, pero con una bien hecha estaba logrado el objetivo, que era que hicieran una hipótesis bien hecha de acuerdo al estudio. Eh, ujú. Ahora sí, tienen otra hipótesis que no está muy bien hecha, ahí yo se las revisé y se las corregí y le dije cómo mejorar, porque No, también uno se podría era una enredar sola hipótesis. y No empezar a era una hacer pregunta. una hipótesis que relaciona muchas cosas, y lo importante de una hipótesis es que yo la pueda poner a prueba. ¿Mm? Claro. Entonces, una... Diga, Camila. También sobre eso tenía otra consulta, me pasó lo mismo que la Eileen. Mm, Lo que pasa es que la pregunta decía generar la hipótesis de la investigación. ajá. Entonces nos pusimos como en el lugar de las investigadoras y la Mm, hipótesis que ellas se plantearon probablemente al hacer la investigación. Pero mm. también existía la posibilidad de que se crearan hipótesis a partir de esta investigación. Y no sé si es que eso habría estado correcto o no. Por ejemplo, si es que hubiésemos tomado las sugerencias que ellas escriben al final, donde hablaban sobre que no habían considerado, por ejemplo, el grado de comprensión lectora de los estudiantes y Ujú. haber hecho una hipótesis a partir de eso. No era la intención. En rigor, uno tiene que hacer o sea, si yo solicito o pido que tú hagas una hipótesis del estudio, se supone que tiene que ser una hipótesis que se puso a prueba en el estudio. Entonces no encajaría mucho que fuera una hipótesis que sale a partir del estudio, como algo que no se hizo y que podría hacerse y que obviamente puede surgir. Al final de un estudio, la idea es que aparezcan nuevas preguntas, y si hay nuevas preguntas de causa-efecto, van a haber nuevas hipótesis posibles de poner a prueba. Pero como lo dijo Eileen, yo creo que lo principal era que ustedes al menos vayan viendo de que siempre tiene que haber como una coherencia entre las preguntas, los objetivos y la hipótesis. Entonces, lo que ella hizo, por ejemplo, o que dijo aquí que hizo, si yo veo que hay dos objetivos y más o menos cada objetivo tiene Una pregunta. implícitamente una posible relación entre variables, yo de ahí puedo sacar la hipótesis. Eh, ir más allá de eso ya es como justamente ir más allá de lo que decía el artículo. ¿Mm? Eso. Bueno, ¿y cuáles son las variables? Que ya hemos hablado varias veces de ellas. ¿Cuáles son las variables?
El nivel de alfabetización científica, el nivel socioeconómico de las y los estudiantes 2, y el sexo de las y los estudiantes. ya, 3, falta una. El curso también podría ser. No, porque es Ah, no. solo un curso. ¿El grado económico? ¿El nivel socioeconómico? La actitud, muy bien. Ah, verdad, la Acuérdense, actitud. la actitud hacia la ciencia. El curso en general es una variable, se podría decir que no está variando, que podría variar si es que yo hago mi estudio en primero, segundo, tercero y cuarto medio, por ejemplo, y estudio cuál es el efecto del nivel escolar. Pero aquí no se hace eso, justamente se mantiene como una variable control, una variable que puede variar, pero que yo, por así decirlo, en mi diseño hago que no varíe, es una variable de control. Por ejemplo, haber hecho este estudio, pero solo con los niños. Y entonces digo, bueno, yo lo hice solo con niños porque no quiero que la variable género esté ahí como haciendo un rol, por decir algo. Entonces, depende de ahí del investigador o las investigadoras en este caso, decir cuáles son las variables que realmente varían y cuáles no. Ahora, ojo, porque en el otro trabajo, no sé aquí, porque tampoco lo he revisado todo, parece que aquí también, me ponen que una variable son los estudiantes. Y entonces me gustaría que alguno me dijera por qué los estudiantes, así genérico, no es una variable. En este estudio, y yo diría que casi ni uno. ¿Por qué los estudiantes no son una variable? Porque son como la muestra. Muy Muestra bien, estudio. Aileen, muy bien. Son la muestra. En el fondo, epistemológicamente hablando, ya que hemos visto eso con la mayoría de ustedes, ontológicamente hablando, son los objetos o los sujetos de estudio, pero las variables generalmente son las propiedades de esos objetos. Entonces, los estudiantes, así como a secas, nunca son la variable. Puede ser alguna propiedad de ellos, como aquí su género o su sexo. Porque varía. El estudiante, por ejemplo, aquí eran todos los mismos y se le aplicó una vez en los cuestionarios, ellos en general no variaron. Sí variaron sus actitudes hacia la ciencia. Algunos tenían buenas, otras malas, o otras de un nivel, o su alfabetización. También unos tenían tal nivel, otro nivel. También varía donde estudiaban. Unos en los pagados, otros. Esas son propiedades de ellos, pues, de cada uno de los objetos de estudio, o sujetos de estudio. Generalmente lo cualitativo se habla más de sujetos. Pero los estudiantes en sí no son una variable. A veces puede ser el curso, como les dije, cuando yo hago un estudio, de repente donde quiero comparar, no sé, por ejemplo, primero medio y cuarto medio, quiero ver cómo entran a enseñanza media sobre tal cosa y cómo salen, no sé, actitudes hacia la ciencia o habilidades científicas. Y ahí sí puede ser una variable, porque el estudiante al que le aplico, no sé, un cuestionario, uno es de primero medio y otro es de cuarto medio. Entonces, existe una variable ahí que es nivel del curso, ¿ya? Diga Daniela. Y después Camila. Profe, y disculpe, y en el caso, por ejemplo, que se quieren evaluar a cada alumno en particular, en ese caso sí serían variables cada alumno, ¿verdad? Porque vamos a comparar un alumno comparado a otro. No sé si me explico. ¿Pero qué quieres comparar de ese alumno? Por ejemplo, en el otro estudio de la aceptación de la evolución, habían 3 estudiantes, pero cada uno tenía una aceptación distinta. Entonces, en ese caso, ¿el estudiante es una variable? No. Aún así no lo es. No, porque tú lo que estás estudiando es una propiedad de él, que es su grado de aceptación. Por eso me refiero a que es bueno entenderlo ontológicamente, porque si tú dices el objeto de estudio
o el objeto, o el sujeto en este caso, nunca es una variable, sino que es aquel que tiene o lleva estas propiedades, y son las propiedades las que yo estudio, no deberías como confundirte. Aquí estamos estudiando estudiantes, pero de repente podríamos estudiar profesores. Y el profesor en sí nunca va a ser la variable, sino que va a estudiarse alguna propiedad de él, sus años de experiencia, su visión de cómo enseñar ciencia, sus años de servicio, su conocimiento sobre didáctica de la genética, pero son todas propiedades del profesor. Entonces, Profe, diga. es que en ese caso me salió la duda porque por el tema con el gráfico, como quizás por eso como que lo estuve dudando el tema de los estudiantes. Casi podía cuantificar, o sea, tomarse como una variable, porque normalmente cuando uno grafica, siempre es, por ejemplo, no sé, el grado de aceptación, claro, abajo van los alumnos y arriba en el eje Y, que es la dependiente, es la que se mide como en torno a los estudiantes. No sé si me explico. Por eso como quizás me surgió la duda, Sí, porque yo creo que entonces en los muy gráficos bien, igual excelente. lo utilizamos como una variable. Me has mostrado de dónde viene la duda entonces. Pero ahí lo que pasa es que es un gráfico que está representando una variable. Que en el eje X está, por ejemplo, el grado de aceptación, y en el eje Y está el número. Eso sí puede ser una variable, aunque en el fondo tampoco, pero el número de profesores o el número de estudiantes que tiene tal o cual grado de aceptación. Pero el estudiante no es la variable, sino que es el número de estudiantes. ¿Se entiende, no? Está bien, en un histograma, los histogramas en general, o los gráficos de frecuencia, sirven para describir una variable, que es, en este caso, la aceptación que tiene el estudiante. Entonces, la aceptación de evolución, yo, por ejemplo, si tengo 200 estudiantes que le hice el cuestionario, los pongo todos, los tiro ahí en un eje X de acuerdo a su grado de aceptación, desde 0 o 20 hasta 100% o 100 puntos. Pero en el fondo, la variable es solo la X. O en este caso, bueno, podría ser la frecuencia o el número de estudiantes que tienen tal o cual visión o aceptación de la evolución. Pero en términos del estudio es solo una variable, lo que yo estoy ahí es describiendo esa variable. Las manos se multiplican. No sé si a alguien se le quedó de antes o quiere hablar ahora. Ailín y Camila tienen levantada la mano. No sé si ambas quieren hablar. Sí, igual quería hablar, pero que hable la Eileen nomás. Ailín nomás, no, hablen nomás. Ailín primero y Camila después. Sí, era respecto a lo que dijo la Dani, que de verdad yo me confundí exactamente en lo mismo. Me pasó mucho con la tarea de la profe Erika en la cosa de entregar. También me pasó, confundí las variables del estudio con las variables del gráfico. Pensé que eran lo mismo y no lo son. Las variables de un gráfico, las que por ejemplo uno ve en el Y y en el X, no son las mismas que se hacen en el estudio. Entonces ahí estaba mi error. Y ahí me di cuenta, o me hicieron ver mis compañeros, y pude empezar a analizar lo que eran las variables del estudio para no confundirlas con las del gráfico. Tiene toda la razón, y seguramente no es todo culpa tuya, pues culpa nuestra que a lo mejor no aclaramos eso. O a lo mejor justamente, no sé, pues en bioestadística le están hablando de la variable X y la variable Y, pero claro, por eso es interesante que ustedes hayan hecho ese gráfico. Por ejemplo, interesante que después hagan gráficos de dispersión, por ejemplo, estos son con puntitos donde tú tienes dos variables en cada uno de los de los ejes. Pero claro, es interesante entonces darse cuenta que un gráfico de distribución que tienen nombre y se llaman histogramas, lo que nos muestra es cómo se distribuye la variable. Cómo se distribuye la variable X. Y en este caso,
el eje Y nos dice cuál es la frecuencia con la que los individuos o los objetos de estudio están distribuidos en la variable aceptación. Pero tiene toda la razón, claro. Eso puede haber llevado a la confusión o a la duda de que, claro, entonces los estudiantes también son una variable. Claro, en el fondo podría decirse incluso que el número de estudiantes, pero no el estudiante así por sí solo. Pero qué bueno, porque yo no entendía por qué, y ahora entiendo, claro. Ahí puede llevar a ese error, o a esa, digamos, confusión de pensar de que el estudiante es una variable. Profe, ¿Sí? yo también me pasó exactamente lo mismo y también lo discutíamos con Aileen. Y bueno, yo igual le hablé al profe Ricardo para preguntarle exactamente qué pasaba con eso, porque estábamos viendo lo mismo en bioestadística. Ujú. Y su respuesta fue que en el gráfico nosotros representamos dos variables, si bien es cierto, pero una es dependiente y una es independiente. Y en este caso, la del número de estudiantes sería la variable que no va a cambiar. O sea que esa es la variable independiente. La que estamos graficando en el fondo es la que va a depender y es la que se relaciona a la investigación, o sea, lo que estamos midiendo. Y ahí él me decía lo mismo, que no necesariamente las variables que uno investiga son las que graficamos. Eso. A ver, en general, en un gráfico, siempre la variable dependiente debería ser la Y, y siempre la variable independiente debería ser la X. Eso es lo que te dijo el profe Peforo, ¿no? ¿Cuál será la relación? Claro, o sea, me decía que no me habló de X e Y, pero obviamente lo entendemos, sino que me habló como de la naturaleza de la variable, que era una dependiente y una independiente. La dependiente es la que efectivamente va a cambiar y que probablemente es la que estamos tratando de medir en la investigación, que en este caso podría ser quizá la actitud hacia las ciencias. Y la independiente es la que no va a cambiar, que en este caso podrían ser los estudiantes. Y ahí él decía, por eso en realidad lo que graficamos, que en este caso tendríamos dos variables, estudiantes y actitud, en un eje y en el otro eje, no necesariamente son las mismas variables que nosotros queremos investigar en el fondo. Esa era su respuesta. Ya. Es que ahí hay un error, Ah, porque todas las variables cambian. O sea, todas las variables varían. Entonces hay un error como semántico. La variable independiente, eh, eh, claro, ella cambia, por así decirlo, eh, pero no por efecto de otra, pero también cambia. O sea, no es la misma siempre, porque si no, no sería una variable. Las variables varían, tienen al menos dos versiones de su naturaleza. Entonces, en este caso, por ejemplo, el artículo que todavía estamos viendo, el nivel socioeconómico tiene tres niveles, tres categorías, por eso varía. Si yo hago mi estudio solo con estudiantes de colegios municipales, el tipo de dependencia o el tipo de colegio ya no es una variable. O en el mejor de los casos se dice es una variable control, que quiere decir que no varía. Pero si es una variable, varía. O sea, no cambia en términos de que no cambia por respuesta a otra variable. Y eso es la razón de ser de una variable independiente. Si te fijas tú, la independencia o dependencia depende un poco de lo que yo creo como investigador. Porque yo digo, la actitud hacia la ciencia seguramente cambia dependiendo del tipo de colegio, porque los colegios particulares pagados en general son científicos humanistas así como el chancho y siempre están con eso, y en cambio los públicos, no sé, yo tengo una idea de por qué, es una hipótesis. Entonces yo creo que es la actitud hacia la ciencia la que responde a
el hecho de la dependencia o el hecho del género. Está descrito que las mujeres o las niñas en general tienen menos actitud positiva hacia la ciencia que los niños. Otra cosa es decir por qué, digamos, si es intrínseco o si es socialmente impuesto. Pero en general tienen una actitud hacia la ciencia menos positiva. Entonces, yo creo o hipotetizo que es la variable género la que afecta la variable aceptación. Porque no tiene ningún sentido pensar que la aceptación de la ciencia a mí me va a cambiar el género. No. Entonces, por eso se supone que hay una relación, o la variable independiente se supone que está influyendo a la variable dependiente. Pero en todo caso, eso igual tenía menos que ver con el gráfico. Yo creo que el gráfico está bien eso de que, claro, X e Y se supone que hay dos variables. Pero en el fondo, en un histograma hay una sola variable, que es la variable X, que es la que se está distribuyendo de diferente forma. Y el eje Y, lo que me está diciendo es la frecuencia con la cual los individuos caen en esta variable. Eso. Aquí yo les puse esta tabla porque en realidad hay otra variable escondida, pero nunca se las pido, porque en esta tabla, así como de un repente, y eso es algo que no está bien en el artículo, aparece el promedio de biología. También está el promedio de biología como una variable, ¿ya? Aquí están los niveles de actitud hacia la ciencia, el puntaje del TORSA, que es de las actitudes, y también se pone el promedio de biología, que me imagino que es de cada uno de los cursos. El promedio de biología viene en el fondo, el promedio de cada uno de los niños, ¿ya? Pero es otra variable que solo se utiliza al final y un poco en la discusión, pero no es ni por mucho una variable importante. En general, las variables, como ustedes bien lo han dicho, son el nivel de alfabetización, la actitud, el sexo y el nivel socioeconómico. Y si uno quiere pensar que hay alguna relación de dependencia o independencia en estas variables, está claro que, o no está tan claro, ¿cuáles son las dependientes y cuáles son las independientes? ¿Me pueden decir? Mejor digo, está claro que, pero no está tan claro. ¿Cuáles son las dependientes y cuáles son las independientes? Al menos hipotéticamente. El sexo y el nivel socioeconómico son independientes. Muy bien, Rodrigo. Porque no No cambian, Porque, eligen, no claro, pueden, porque no tampoco cambia. pero pueden varían. elegirlo. ¿Ah? Eh, Diga, Rodrigo. Eso mismo, o sea, Ah, ya. que cuando dijo por qué, pensé que me estaba pidiendo el por qué. Ya. Porque Y no varían, o sea, no cambian, pero sí varían. El sexo varía, que es masculino y femenino, y el nivel socioeconómico varía en 3 niveles. Pero uno asume que no cambian, pues o no afectan a estas otras variables. O al revés, estas variables es muy difícil o casi imposible que afecten a estas otras. ¿Cierto? Mi nivel de alfabetización científica, como yo decía, no me va a cambiar el sexo, o mi actitud hacia la ciencia es muy difícil que me haga salirme del colegio, aunque estoy. Pero sí hipotetizo que, dependiendo del nivel socioeconómico, parece que hay diferente actitud o alfabetización científica. ¿Ya? ¿Y qué tipo de variables son? Ahí tienen un gráfico, un par de gráficos, uno de alfabetización con sexo y otro con alfabetización y nivel socioeconómico. ¿Cuáles son los tipos de variables? ¿Qué tipo de variables son estas 4 que recién dijimos? Eso no se los pregunté en el taller, pero sí en la tarea, entonces me gustaría que me lo dijeran, ya que se leyeron este artículo, al menos la primera parte en profundidad. Camila, ¿levantó la mano o era de antes? Nominales, y entre paréntesis,
¿Todas? ¿Algunas? ¿Cuáles son nominales? El sexo y el nivel socioeconómico, aunque igual podríamos ordenarlo y quizás podría ser ordinal, Muy bien. pero Nivel creo que quizás el socioeconómico. nivel de alfabetización y la aceptación sí son variables ordinales. A ver, todo de nuevo. El nivel socioeconómico es ordinal, porque no es nivel medio, nivel alto, nivel medio alto, sino que es nivel medio alto y nivel alto. Y si hubiera nivel bajo, hay nivel bajo o medio bajo. Entonces tienen un orden. Por lo tanto, no son nominales, son ordinales. Pero el género, ¿es nominal o es ordinal? Sería nominal. ¿Y qué tipo de nominal? Ay, ¿cuál era el que no era continuo? No. Esos son, Ah, no, de verdad, ese era el otro. estamos en las categóricas. Estamos en las categóricas. Sí, sí. Acuérdense que hay unas nominales. Exacto, Daniela. Hay unas nominales que solo tienen dos, como versiones o posibilidades. Y esas son binarias. ¿Ya? Y justamente no tienen orden porque ser mujer no es sinónimo de ser mejor o peor que ser hombre. Hipotéticamente o teóricamente. ¿Ya? Aunque en nuestra sociedad muchas veces sí sea ordinal. Pero en rigor no hay orden, no es primero mujer y después hombre o hombre y mujer. Es como ahí algunos ejemplos hemos dado de, no sé, pues, de color, gusto de color o dieta. ¿Ya? Estamos claros que esas dos son categóricas. Ahora, la alfabetización y la actitud, ¿les parece que las dos son categóricas también? Ahí me tendrían que argumentar, porque no estoy tan de acuerdo. Las dos. Puede que una, pero las dos. ¿Cuál creen ustedes que es más categórica, de todas maneras? O más claramente categórica. Hablen nomás, si no hablan, El nivel de alfabetización. no se quedan las dudas. El nivel de alfabetización, ese parece que fuera bastante categórica, ¿no? Porque aquí, de hecho, dice alfabetización conceptual, funcional, nominal, analfabetismo. Entonces, aquí veo 1, 2, 3, 4. Entonces, hay categorías, perdón. Y por eso vemos estos gráficos que tienen dos categorías en términos del sexo y 1, 2, 3, 4 categorías en términos de la alfabetización. Y esto es lo mismo, aquí hay 1, 2, 3, 4 niveles de alfabetización y 1, 2, 3 niveles también de nivel socioeconómico. Pero la actitud hacia la ciencia, yo diría que no es categórica. ¿Ya? Ahí está, binaria y ordinal, entonces. Aquí tenemos, por lo menos, cómo representan las investigadoras la variable de actitud hacia la ciencia. Entonces, si ustedes se fijan en esta tabla, primero está el puntaje total del cuestionario. Ellas hablan de un cuestionario que tiene 70 preguntas. Si cada pregunta vale un punto, tenemos 70 puntos. E incluso a lo mejor no valen 70 puntos, valen 5 puntos cuando estoy muy de acuerdo y 1 punto cuando estoy en desacuerdo. Y ahí podría valer mucho más. Pero ellas operacionalizan esa variable de forma muy particular. Miren aquí, dice puntaje total. La media, 3,18. El mínimo, 1,61. El máximo, 4,6. La mediana, 3,17. La moda, 3,2.
¿Cómo ellas están finalmente utilizando la variable? ¿Cómo la operacionalizaron? ¿Alguien tiene una respuesta a eso? Otra respuesta que a lo mejor es más fácil. ¿Ustedes entienden cómo se está presentando la variable? Si tiene un valor mínimo 1 y un valor máximo 5 en algunos. En algunas escalas. Estas son escalas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escalas. Cada escala tiene 10 preguntas. Por eso el instrumento total tiene 70. 70 preguntas y 10 preguntas por cada una de las escalas. Pero, ¿cómo ellas, de dónde sacan estos números? ¿Se entiende eso o no? Levante la mano el que lo entiende. Levante la mano el que entendió esta tabla cuando la vio. Camila entiende la tabla. Nadie más entiende la tabla. ¿No se entiende la tabla? ¿Ustedes creen que es un problema suyo o un problema de la investigadora? El lector Y yo creo que debería... Diga. yo creo que les faltó un poco poner los rangos que significa cada, por ejemplo, alto, a qué puntaje, medio alto, a qué puntaje corresponde, medio quizás y bajo, probablemente también lo consideraron, para que uno al momento de verlo entienda más o menos cuánto estaban obteniendo, o cuánto era la escala en realidad, cuánta diferencia había entre una categoría y otra, y todo eso. Estamos de acuerdo, como que le faltó un poco de información. ¿Eh? Ojo, porque esto alto y medio es el nivel socioeconómico. NSE, nivel socioeconómico. Entonces, acá este gráfico me tinca que no se está entendiendo tampoco. Estos son los niños que están en colegios de nivel alto. Y este es su puntaje total, promedio, de del cuestionario que le hicieron de actitud hacia la ciencia. Entonces, este 3,26, claro, lo que pasa es que en ninguna parte se explica de dónde salen los números, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que entender. Creo que esto lo tengo yo en alguna parte. A ver, el cuestionario Torsa. No, bueno, no lo tengo, pero el cuestionario Torsa tiene justamente, aquí lo tengo descrito, como debería haberlo descrito el paper. Entonces dice, escala de actitudes de 70 ítems. Cada ítem tiene una escala Likert. A usted le dice, uno de los ítems es, usted quiere ser científico cuando grande, o yo quiero ser científico cuando grande. O a mí me encantan las clases de ciencia, o yo encuentro que la ciencia es algo muy importante para la sociedad. Entonces yo tengo que decir si estoy de acuerdo o en desacuerdo. Si estoy de acuerdo, tengo un 5. Si estoy en desacuerdo, tengo un 1. ¿Ya? Si tengo 70 ítems, el valor mínimo es 70. Y el valor máximo es 350. ¿Se entiende? 70 por 5. 7 por 5, 35. Mínimo 70, máximo 350. Pero a las investigadoras, por alguna razón, no les gustó esto, no les pareció. ¿Qué es lo que hicieron? En vez de sumar, ¿qué es lo que hicieron? ¿Por qué aquí hay un promedio 3,18? Y mínimo 1,6 y máximo 4,6. Cuando aquí debería ser... ¿Estandarizaron? Estandarizaron, ya, pero ¿de qué forma hicieron esa estandarización? No
No lo sé, pero No lo sabe. es como si hubiesen agrupado estoy hablando matemáticamente, no las Ujú, variables que vimos recién, sino que esas ujú, variables numéricas ujú. las agruparon para transformarlas en otras variables más acotadas. Puede haber sido, no sé Es si lo algo que mucho hicieron más fácil, pero sí, es una como una Llevaron adaptación. medidas de resumen. Ah, Sacaron el promedio, la mediana, la exacto. moda. En vez de tener... En vez de sumar, promediaron. eh, En vez de los 70 ítems, sumarlos, yo en un ítem yo tengo 4, en otro ítem tengo 5, hay 9, en otro tengo 1, 10. No, no hicieron eso, sino que si yo en un ítem tengo 1, ya, y en el otro tengo 5, promedio, ya, 2,5. Y en el otro tengo no sé cuánto, ya. Y entonces lo que hicieron ellas, entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo operacionalizaron la variable? Entonces, en alguna parte de los métodos tiene que decir, nosotros operacionalizamos la variable al promediar los 70 ítems que que tienen un valor entre 1 y 5. Y ahí yo entiendo esto, si no, no entiendo. En el chino, si yo no entiendo, porque yo entiendo cuando leo esto, yo entiendo porque yo sé que el torsa tiene una escala Likert y entonces infiero de que la escala Likert le pusieron entre 1 y 5 y vuelvo a inferir de que promediaron en vez de sumar. Pero son muchas inferencias. Entonces, en el total, en el puntaje total, claro, lo mínimo es 1,6, porque parece que nadie contestó 1 a los 70 ítems, ¿cierto? En alguno puso 2, 3, o sea, se catalogó así. Y parece que nadie tuvo todo, totalmente actitud positiva, sino que lo máximo fue 4,6. En cada una de las escalas sí, pues, porque este es el análisis de 10 preguntas nomás. 10, ¿ya? Entonces, en el fondo, si yo estoy hablando de promedios, si yo aquí tengo el mínimo que es 1,61 y este es 4,6 y el gráfico lo estoy mostrando justamente con valores, así 3,3, esta variable no es categórica. Esta variable es medible y si tengo 1,61, en el fondo ese a lo mejor, aquí corté ese número, a lo mejor es mucho más allá. Entonces, esta es una variable medible continua, ¿ya? Pero entiendo de que era mucho más complicado darse cuenta de eso. Las otras sí son fácilmente reconocibles categóricas, ¿ya? Nos hemos demorado toda la clase solo en revisar el taller, pero yo creo que era importante. Y aquí está lo que ustedes tenían que hacer, pues. Yo lo traía aquí como para que lo hiciéramos entre todos. Pero nuevamente, ojo, y aquí voy a salirme de la presentación, espero, ¿no? Parece que no. Sí, ahí parece que me salí de la presentación. Porque en general, también estuve mirándolas yo, bueno, y la profe Erika también las va a revisar, pero yo lo estuve mirando y justamente ahí, en general las preguntas están súper bien hechas, pero ojo, claro, cuando empiezan ustedes a poner las variables y sus funciones, ahí nuevamente caemos en que les parecía de que los individuos o los estudiantes eran una variable. Y ahora entiendo muy claramente por qué. Así que eso yo creo que lo vamos a tener que conversar con la profe Erika, ¿ya? Porque esa es una duda que justamente era razonable. Pero a lo mejor podríamos terminar con una de las preguntas que salían, una de las que ustedes, no sé, ¿cómo? Chuta, ¿aló? ¿Cuál es el efecto de la enseñanza sobre la aceptación de la evolución en estudiantes de un curso de Viña, de un colegio de Viña? ¿Ya? Si ustedes hicieron esa pregunta, entonces ahí están las dos variables. ¿Cuáles son?
La enseñanza y la aceptación. Muy bien. Enseñanza y aceptación. ¿Cuál se supone que afecta a la otra? ¿Cuál es? La enseñanza afectaría a la aceptación. Ya, enseñanza afecta a aceptación. Eso esperamos, po. Cuando hacemos clases de evolución, esperamos de que los niños tengan una mejor visión científica de la evolución cuando salen. Por lo tanto, la primera es la Independiente. independiente y la segunda es la dependiente. ¿Y cómo se miden? Con un test que medía el nivel de preconcepciones y que medía también los conceptos que eran correctos. Restaba puntos por nivel de preconcepciones que tenían los estudiantes y por eso la escala iba del -4 hasta los números positivos. Me está describiendo muy bien, Camila, otra variable. Porque acá acabamos de decir que una es la enseñanza y la otra es la aceptación. Ah, verdad. ¿Qué me estás Perdón, describiendo sí. tú? El nivel de preconcepciones. El nivel de preconcepción. Esa puede ser otra pregunta. Puede ser, ¿cuál es el efecto de la enseñanza en el nivel de preconcepciones, o podemos decirle nivel de conocimiento de los niños, bla, bla, bla? Y ahí, entonces, está la descripción que tú me estás dando. Test de nivel de preconcepciones. Incluso podrían haber, yo revisé pocas, porque obviamente lo hace principalmente la profe Erika, pero yo también quería verlo justo para hacer esta clase antes. No vi nadie que pusiera una pregunta como esta, que decía, ¿cuál es la relación, por ejemplo, entre el nivel de preconcepciones y la aceptación de estudiantes, bla, bla, bla? También podría haber sido, ¿no? Si tenemos dos variables, conocimiento de evolución pre, conocimiento de evolución post, y aceptación pre y aceptación post. Podría mirar cuál es la relación, ya sea antes o después, en cualquiera de los dos casos. Diga, Camila. Que en este caso nos Mm. estamos enfocando harto como en preguntas que sabemos que relacionan las variables, o sea que de verdad hay un efecto. Pero si yo me enfocara en una pregunta en donde no tengo efecto, por ejemplo, en la investigación ellas concluían que efectivamente el sexo no afectaba el nivel de... o en la investigación anterior, el sexo no influía en cómo aprendían los estudiantes o no. Acá Ujú. podría considerarlo igual como variable, no sé, el sexo en el nivel de aceptación de la teoría de la evolución. Excelente propuesta, claro que sí. Y También, pues, aunque no claro. existe una relación entre ambas, Pero no sé, pues, ¿sí? no puedo saberlo de antes. A lo mejor sí Ok, existe, pues. Ahora, aquí tú puedes sacarlo por los nombres, pero no está así explícita la variable. Pero tú dices, claro. aquí está Florencia, Antonia. De hecho, claro, hay solo dos hombres, Bastián, por el nombre, Vicente. Ya, entonces, claro, Vicente y Bastián tienen un 90 y un 70, o sea, en promedio un 80. Y después tienen un 100 y un 80 en términos de aceptación. Entonces, yo podría comparar justamente la aceptación de niños y niñas. Excelente, lo vamos a poner aquí. Otra pregunta. Porque en realidad tampoco se le ocurrió a nadie, po. Y está claro que esa puede ser una pregunta. Porque la idea es que ustedes, digamos, con la profe Erika pusimos estas variables para que ustedes, bueno, obviamente tuvieran variables reales, medidas reales, pero no necesariamente para que estudiaran o se le ocurriera una pregunta que, digamos, de las obvias que estábamos ahí, sino que uno podría decir cuál es la relación entre el sexo o género y la aceptación.
Muy bien, Profe, dígame. ¿pero no sería poco representativa la muestra? ¿De quiénes? ¿De los hombres, dices tú? Sí, Por supuesto. que por eso a lo mejor nadie la puso, porque a mí igual se me había ocurrido, pero dije, es que solo hay 2 hombres, entonces Sí. En la realidad, cambié por puse preconcepciones, o sea, las 2 variables son preconcepciones en la ujú, teoría de la evolución y la aceptación. ajá, excelente. Este otro año voy a cambiar algunos nombres, y total, da lo mismo los nombres. Les voy a poner unos nombres nombres masculinos para que haya más o menos, y no les quede esa duda. Pero sí, claro, si yo comparo, no sé, 10 contra 2, como no está balanceada mi muestra. O como decías tú, no es representativa de una de los géneros. Diga, Camila. A eso mismo me refería con si es que efectivamente se podría considerar bien o no, porque yo sé que esa pregunta probablemente no va a tener mucho sentido con la investigación que se está haciendo, porque no es representativa, pero aún así cumpliría con lo que ustedes estaban pidiendo un poco, ¿no? Aún así cumple, claro, porque tú te diste cuenta, o el que haya propuesto esa pregunta se dio cuenta que el género varía, po, y es una posible variable que puede tener un posible efecto sobre otra variable. Eh, Así que el próximo año voy a poner más nombres de niños. Y entonces podría ser sobre la aceptación o sobre el conocimiento. En general nosotros no hemos visto relación, pero me da la idea que en general no hemos hecho un estudio así como... No tenemos ninguna hipótesis anterior que diga que hay un estudio anterior que dice que, no sé, las mujeres aceptan menos que los hombres o viceversa. Entonces por eso no lo hemos estudiado, pero capaz que sí, po. Mira, o sea, con mis mismos datos, si usted quiere hacer un estudio de género y su efecto en la comprensión y aceptación de la evolución, podría hacerlo. A lo mejor no encuentre ni una relación, po, y eso también es un resultado. Eh, ya, pues, estamos casi en la hora. No sé si tienen alguna otra duda, pero mi idea era que ojalá se disiparan la mayor cantidad de dudas. Eh, sí, pues, obvio que sería bueno no encontrar relación. Eh, pero bueno, quién sabe, pues. Si la encontramos también es bueno saberlo, para que uno tenga cierta eh, eso en mente cuando planifica su clase. Mira, lo que venía era justamente describirles bien cómo son los instrumentos, eh, los cuestionarios principalmente, porque no alcanzamos a ver otros tipos de instrumentos, también hay otros instrumentos, y quería mostrarles las escalas Likert. Estas son las escalas Likert, ya totalmente en desacuerdo, parcialmente, ni de acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente de acuerdo, y creo que ya lo habíamos hablado, pues, y esto es lo que uno se enfrenta al cuestionario. Aquí dice muy de acuerdo, en desacuerdo, y aquí está la afirmación. Entonces, el número se lo pone el investigador. Uno aquí hace una X o un TIX. Entonces, el investigador es el que dice, ya, cuando está totalmente en desacuerdo le pongo 1, pero depende con qué, porque cuando está totalmente en desacuerdo con lo que, no sé, con una afirmación positiva, le pongo 1. Pero cuando está totalmente en desacuerdo con una afirmación negativa, le pongo 5, ¿ya? Entonces eso uno tiene que... Pero después uno deja todo para un solo lado y entonces después dice ya, el grado de aceptación es 100, es totalmente lo acepta, y 20 es muy poca aceptación. Ya pues, estamos en la hora entonces. Vamos a dejar de grabar.